Primero vamos a hablar sobre el periodo paleolítico. Este es el más antiguo de los periodos prehistóricos y se caracteriza principalmente por la fabricación y utilización de herramientas de piedra tallada, la práctica de la depredación, el nomadismo y la aparición de las primeras manifestaciones artísticas. En esta etapa arquitectónica, el hombre aprovechó de lo que la naturaleza proveía y vivía en las cuevas, grutas y era nómada generalmente. Existen vestigios de construcciones creadas por la mano del hombre durante el periodo paleolítico. En cuanto al mesolítico, este fue un periodo en el cual el hombre decide empezar a construir refugios al aire libre y abandonar las cuevas. Por ese entonces el ser humano construía asentamientos temporales debido a que seguían un estilo de vida nómada. Utilizaron materiales de construcción como la madera, cuero de animales, piedra, arcilla y cerámica, los cuales eran fáciles de transportar. En cuanto al neolítico, lo único recalcable son ciertas técnicas. Entre ellos destacan las técnicas como el pulido y afilado de piedras, como herramientas de tratamiento de la tierra o la creación de pequeños molinos de prensado de cereal. Estos cambios influyeron en los futuros cambios socioculturales que el ser humano experimentaría. Ahora vamos a hablar sobre la arquitectura egipcia. Los materiales que se usaban los egipcios en sus construcciones eran madera, piedra, adobe y adobe principalmente. La madera era sustraída de algunas especies de árboles como la palmera datilera, tamarindo, las acacias y el sicómoro. También se empleaban los papiros y cañas que terminaban siendo motivos de representación de las construcciones al momento de usar la piedra. Pero de estos tres materiales, sin duda el más usado era el adobe. No solo era empleado para la construcción de templos, sino que también era usado para los palacios de los reyes. Este material es bastante frecuente en los grandes muros que resguardan los palacios, ciudades y fortalezas. En cuanto a las técnicas utilizadas por los egipcios a la hora de construir, es importante recalcar que utilizaban mucho lo que eran los sistemas de poleas, permitiendo mover grandes pesos con pocos esfuerzos, lo que les permitió construir las pirámides. Una de las teorías de las mismas afirma que estas constaban de varias alturas, en las que se colocaban poleas y de esta manera mover cada una de las piedras de tamaño colosal, las cuales al llegar a cierta altura eran propulsadas por otra polea de ese nivel al siguiente, y así de forma sucesiva hasta acomodar todos en los lugares correspondientes. Ahora vamos a hablar sobre los griegos. La tecnología de la antigua Grecia se desarrolló principalmente desde el siglo III a.C. hasta el periodo romano. Muchas de estas tecnologías se produjeron a finales de la época griega, a menudo inspirados en la necesidad de mejorar armas y tácticas de guerra. La arquitectura griega es adintelada, no utilizó el arco ni la bóveda. Empleó como elemento sustentable la columna y como material de construcción la piedra caliza. A pesar de que construyeron edificios de diversos tipos, el edificio más representativo fue el templo, cuya principal función era albergar la estatua de la divinidad. Los fieles no tenían acceso al interior del edificio, de ahí que los templos griegos fueron de menor tamaño que los egipcios. Los órdenes griegos fueron asimilados por los romanos y muy utilizados en la arquitectura renacentista. Todavía ejercen una notable influencia en los edificios actuales. Ahora se va a hablar sobre los romanos. La ingeniería romana ha sido admirada durante generaciones a lo largo de los siglos. Algunas de sus invenciones son de gran importancia y hicieron eco en la historia. Sin embargo, en realidad estas son mejoras basadas en ideas o inventos más antiguos. La tecnología para llevar el agua corriente de las ciudades fue desarrollada en la zona oriente, pero los romanos la transformaron de una manera inconcebible para Grecia. ¿En qué piensa cuando uno oye la expresión acueducto romano? ¿En la hilera de arcos que se pierden en el horizonte? En realidad, los acueductos eran principalmente subterráneos. Solo el 20% del recorrido era sobre arco. Así se ahorraba dinero, se protegía el acueducto de la erosión y se reducía al mínimo el impacto sobre los campos y zonas pobladas. Estos estaban entre los mayores logros de la ingeniería del mundo antiguo y establecieron un estándar no igualado durante más de 1000 años, tras la caída de Roma. En cuanto a los caminos, aunque las vías eran comunes, los romanos mejoraron su diseño y perfeccionaron su construcción de manera tal que duraron muchos siglos y algunos tramos aún se encuentran en el día de hoy en perfecto estado. También fueron los primeros a construir molinos hidráulicos en Occidente y utilizaron energía hidráulica en la minería. Los materiales utilizados en estas construcciones son principalmente la piedra, el mármol traventino, el tufo, la piedra volcánica, el ladrillo de barro cocido, el hormigón, el mortero, la madera y el estuco y mosaico. En cuanto a la ingeniería oriental, era muy común el uso de barro y piedra. También eran utilizados materiales como el bambú, cuerdas y fibras. Países como China e India utilizaban estos materiales en gran medida. Un ejemplo conocido de la construcción china es la Gran Muralla China, una colosal estructura que se extiende por más de 6.400 kilómetros, construida durante la dinastía Han para protegerse de los ataques del Imperio Mongol. Por parte de la India, su construcción se caracterizó por el uso de materiales naturales. Un gran ejemplo es el Ketubalam, una casa flotante muy común en el país. Eran construidas a base de troncos de madera reforzados con fibras y embadurnados en resina.
Esto permitía que duren por generación. Ahora vamos a hablar sobre la ingeniería europea. En la década de 1500 ocurre una serie de descubrimientos científicos importantes en la ingeniería y matemática del Renacimiento, que literalmente significa volver a nacer. Comenzó en Italia durante el siglo XV y fue el reemplazo del estilo gótico. Sus características más importantes reflejan el deseo de realizar edificios perfectos desde el punto de vista de perfección técnica, basándose en cálculos matemáticos, geométricos y demás para obtener la máxima armonía y proporción. Las grandes figuras del Renacimiento que lograron increíbles avances son personas tales como Galileo Galilei, estudió la mecánica, descubrió la ley fundamental de la caída de los cuerpos, Descartes, quien descubrió de forma independiente el cálculo diferencial, y la geometría analítica. Los materiales y decoraciones más utilizados en la época del Renacimiento tienen influencias del romano clásico. Utilizaban principalmente la piedra, barro y madera. El acero todavía era un material desconocido y poco estudiado. Solo era utilizado en clavos, máquinas simples y para decoración. Un ejemplo son el Panteón de Roma, la Basílica Paladiana y la Basílica de San Pedro en Roma. En cuanto a la ingeniería moderna, la revolución de la ingeniería en la construcción comienza con la revolución industrial, que se inició en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVII. Aquí comienza un exhaustivo estudio sobre la utilización del acero y la posibilidad de su producción en masa. Aquí empiezan a utilizar vigas, columnas, perfiles y demás elementos construidos en acero. Esta revolución permitió la fácil utilización del acero, combinado con la invención del hormigón armado en 1845 por Lambert y diversas técnicas avanzadas de ingeniería. Produjo un mayor avance en la ingeniería de arquitectura, brindando a la humanidad la capacidad de construir grandes proyectos que sin estas técnicas resultarían imposibles, como son edificios increíblemente altos con columnas y vigas imaginablemente estrechas. Se comenzó a darle mucha importancia a la estética, ergonomía y comodidad, implementando tecnologías en las estructuras para brindarle a la población el mejor confort posible. Los materiales más utilizados fueron el hormigón armado, el acero y el vidrio. Algunas de las obras más importantes fueron la Ópera de Sydney, construida en 1973, el Museo de Guggenheim Bilbao, el Burj Khalifa, construido el 6 de enero del 2004, entre otros. Muchas gracias por su atención.